Buenos días a todos. El trabajo que se presenta hoy es parte de la alianza estratégica entre el Estado de Miranda y el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular para el desarrollo del territorio del Estado y en particular de la subregión del Valle del Tuy. Desde el inicio, este enfoque ha sido diseñado colectivamente de manera estratégica a nivel local, regional, nacional y internacional, comprometida, guiados por fuertes decisiones políticas y sociales, innovadora y experimental a través de una dinámica de trabajo colectivo inscrita en la realidad. Es por eso que comenzó con la realización de un diagnóstico comprometido que permitió emitir un cierto número de hipótesis de trabajo presentadas al final de 2019 a través de una exposición en el Museo Nacional de Arquitectura de Caracas. Se ha publicado un documento en este contexto que ya puede ser consultado. En 2020 se inició la segunda etapa de este trabajo, de esta alianza. Etapa de operacionalización de las principales orientaciones definidas. Habitar como dinámica territorial emancipadora. Agricultura del siglo XXI como herramienta de ruptura del modelo de sociedad. Y espacio comunal como lugar de acción comunal y de control social del territorio. A eso se ha agregado la economía productiva como modo de producción y para generar nuevas relaciones de trabajo en el territorio y cuestiones relacionadas al agua, la energía y la gestión de los desechos. Y apareció el COVID-19 y la crisis de salud globalizada que estamos viviendo todavía hoy. Crisis sanitaria con sus consecuencias, sus problemas a resolver, las necesidades que deben satisfacerse, ya existentes y vinculadas con esta misma crisis. Todo a resolver de inmediato o de medio plazo. El Comité Científico de Miranda ha identificado varios de ellos y hemos, de nuestro lado, determinado otros para lo cual tenemos la obligación profesional, científica y política de tratar de encontrar soluciones. Se refieren a cuestiones de salud, de alimentación, de educación, de producción, de desplazamientos de población, de aislamiento y de agua. Esto tuvo efectos inmediatos en nuestro trabajo, en nuestra forma de trabajar, por supuesto, y en la obligación de confrontar nuestras propuestas con esta nueva realidad parcialmente desconocida. Esto era indispensable para verificar si estas hipótesis aún eran relevantes, si no teníamos que adaptarlas, transformarlas o abandonarlas. Pero también para garantizar que permiten dar respuestas a corto plazo a ciertos problemas vinculados u reforzados por la crisis. No me voy a extender aquí, es por parte el objeto de la presentación de hoy. Pero en este contexto también tuvimos y todavía tenemos que trabajar en la comprensión de esta crisis. Es una necesidad científica. Tampoco me voy a extender en el tema, pero quiero enfatizar aquí la importancia de las reuniones del Comité Científico, que nos ha ayudado mucho en este sentido sobre el tema de salud, entre otros, y de manera más amplia a nivel geopolítico. Esto nos ha permitido profundizar nuestra reflexión sobre las relaciones entre el desarrollo territorial y las situaciones de crisis en general. En este marco pronto publicaremos esta reflexión basada en el trabajo realizado por el sociólogo Pedro Fernández y el politólogo Reinaldo Leones. Esta reflexión permitió identificar y hacer algunas propuestas que fortalecieron, modificaron o incluso aumentaron nuestro trabajo. Solo quiero mencionar las principales sin desarrollarnos. Primero, esta crisis por su naturaleza fluida, móvil y ecosistémica nos obliga a entenderla de forma dinámica. Esto
nos invita a pensar el desarrollo territorial más en términos de enfoque y dinámica que en términos de proyecto fijo. De ahí, de nuestro punto de vista, la importancia de mantener el desarrollo y desarrollar el trabajo del comité científico a corto y medio plazo. Es evidente que estamos cambiando de ecosistema y nuevas crisis de salud son inevitables. Segundo, esta crisis de salud global es, de nuestro punto de vista todavía, por parte, el producto de una situación globalizada y mortal, pero más antigua y trivializada, por lo tanto inaudible, y de la que pocos países quieren tener en cuenta hoy. La crisis del hábitat de la mayoría, la crisis del hábitat popular. Ella misma producto del fracaso de un sistema que se impone a todos. La transformación de las formas de habitar es fundamental y urgente para responder a los efectos de la crisis sanitaria actual, pero también a los que están por venir. Y debe enfatizarse aquí la importancia al nivel nacional, por supuesto a nivel regional, del papel potencial de la Gran Misión Vivienda Venezuela en una nueva etapa de su desarrollo. Tercero, la importancia y el papel del espacio, especialmente su continuidad, para proporcionar soluciones concretas a los problemas planteados por la crisis. En particular, para superar la contradicción aislamiento-respuesta colectiva y la oposición espacio íntimo, espacio de socialización. Cuarto, la demostración a nivel internacional del factor determinante de la actualización sociopolítica, de la articulación, sociopolítica de las estructuras populares organizadas para hacer frente a la situación de crisis desconocida. De ahí la importancia central en el territorio de los lugares de expresión y de las acciones de estas organizaciones populares. Es por estas razones y dentro de este marco general que decidimos de trabajar a una doble escala de tiempo. Una dinámica a corto plazo para satisfacer las necesidades urgentes y vitales dadas a las prioridades definidas por la gobernación, y una dinámica en el medio plazo para afrontar los desafíos sociales definidos dentro del marco de la alianza y agudizados durante esta crisis de salud. Esto colocando en el centro de esta dinámica la cuestión de la producción. De hecho, la pregunta a la que nos afrontamos hoy y a la cual tratamos de responder no es solo producir, sino también y sobre todo producir nuestros medios de producción. Producir los medios de producción es mucho más exigente que producir, especialmente en el contexto actual. Desde nuestro punto de vista, este es uno de los principales desafíos que afrontamos en el desarrollo del territorio de los valles del Tuy, del territorio de Miranda. Las propuestas concretas que le vamos a presentar ahora se inscriben dentro de esta perspectiva a corto y medio plazo. Se dividen en 5 propuestas sobre la producción, el desarrollo de una agricultura del siglo XXI en 3 escalas, la producción del hábitat a partir de un núcleo de desarrollo local, la gestión del agua y el espacio comunal en una primera etapa como herramientas para informarse, formarse y comunicar. Eso para tener una visión global del territorio. Por lo tanto, doy la palabra a José Félix Rivas, economista, quien abordará el tema de la producción en el contexto actual. La economía venezolana está enfrentando la confluencia de 3 hechos adversos: la crisis económica mundial, las sanciones unilaterales y coercitivas, y finalmente una crisis sanitaria mundial producida por la pandemia del COVID-19. Esta última, la pandemia, tiene un efecto catalizador de la crisis estructural del capitalismo,
pero también le imprime una característica única, dado que el espacio, el lugar de trabajo y el hábitat se han adaptado durante la pandemia, pero también mostrarán cambios sustantivos en la etapa de la pospandemia. Cambios impuestos tanto por el cuidado sanitario como por la forma en que se reestructurará el aparato productivo del capitalismo mundial y regional y nacional. El bloqueo económico y financiero junto con la paralización de la economía mundial han limitado al extremo los recursos presupuestarios del gobierno nacional. Por un lado han caído los precios del petróleo y por otro se dificultan los esfuerzos para colocar las exportaciones porque las sanciones las obstaculizan y también por el exceso de oferta mundial del crudo. Anterior significa una disminución de intermedios y de capital. Ciertamente hay un gran impacto en la economía petrolera y en la economía venezolana en general, pero al mismo tiempo, este escenario de crisis ofrece una gran oportunidad para desarrollar la economía productiva no petrolera, una oportunidad para sustituir parte de lo importado por la producción nacional. Es el momento para promover la economía local, territorial, regional, basada en principios de soberanía alimentaria, de formas productivas sustentables dentro de los principios del ecosocialismo y con énfasis en una profunda participación popular. Una economía productiva orientada por las necesidades de vivienda, hábitat, alimentación y salud, que genera satisfactores a través de actividades como la construcción, la agricultura y la consolidación del sistema sanitario y de la manufactura de bienes relacionados con la salud y la higiene. En sus vinculaciones hacia atrás, estas actividades de la economía productiva inciden y requieren de otras actividades económicas como la manufactura, productora de bienes salarios, los insumos para la construcción, el transporte, las telecomunicaciones, las redes de distribución y así como las condiciones de vida de la población de los valles del Tuy, de Miranda, su calificación educativa y laboral y la distribución de la misma sobre el territorio del Estado Miranda, que sabemos que tiene un patrón de concentración y de distribución de la población. La viabilidad de esa economía productiva requiere de una plataforma donde las capacidades tecnológicas, el sistema educativo y la arquitectura financiera existente sean soportes fundamentales. La economía productiva, desde una perspectiva integral y transversal, se expresa en tres escalas o dimensiones. Primero, la economía productiva regional, luego la economía productiva comunal y finalmente la economía productiva familiar. La economía regional está directamente vinculada con la nacional y muestra las capacidades y potencialidades de los valles del Tuy y del Estado Miranda para contribuir tanto con la economía regional como con la economía nacional. Estos tres niveles de economía productiva se relacionan a su vez con la política económica del gobierno nacional, la política económica del gobierno regional, con los programas y misiones sociales como los CLAP, por ejemplo, y finalmente se materializan en proyectos concretos, que se presentará más adelante. Proyectos económicos desarrollados en estas tres escalas con énfasis en lo comunal, que tienen un impacto en la actual coyuntura, es decir, en el corto plazo, inmediatamente, pero al mismo tiempo promoverán cambios estructurales a mediano y largo plazo. Orientadas todas estas acciones, todos estos proyectos, por una concepción integral de la vivienda, el hábitat, la agricultura del siglo XXI y apoyada en la participación protagónica de la población en la producción agrícola, cuya escala va desde aquellas que respondan a satisfacer necesidades locales y regionales hasta la escala correspondiente a la agricultura familiar orientada al consumo alimenticio y medicinal. Algo parecido ocurre con los proyectos de acceso y almacenamiento y distribución del agua que están bajo la concepción de tecnología adecuada de participación popular y que además pueden dar respuestas concretas en el corto y mediano plazo. La participación del poder comunal promoviendo un cambio en las relaciones sociales requiere fortalecer la formación, el acceso a la información y a la comunicación. La pandemia
redimensionó la importancia de las plataformas de comunicación, información, formación como actividad clave de la economía productiva. El proyecto de plataforma de comunicación comunal, que vamos a ver más adelante, es fundamental para la concientización que requiere un cambio de la matriz productiva, de la matriz energética y de la matriz de consumo, sobre la base de una transformación territorial y del hábitat, y con la participación protagónica del poder popular. Dichos proyectos tienen elaboramientos hacia atrás y hacia adelante, de tal manera que se convierten en núcleos que arrastran y promueven otras actividades, iniciativas y proyectos relacionados. Por ejemplo, la producción agroalimentaria que están viendo en este momento se convierte en una fuente de demanda de los insumos, de semillas, fertilizantes, bioorgánicos y demás medios de producción. Ahí se puede ver hacia atrás, se puede señalar con el cursor hacia atrás, y demás medios de producción como maquinarias, equipos, incluyendo los bienes esenciales, como bienes salarios, es decir, que los bienes esenciales que requieren los productores agrícolas, tales como vestido, calzado y demás implementos necesarios para la producción y la reproducción de sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, los elaboramientos hacia adelante, se puede señalar los elaboramientos hacia adelante de esta actividad, se expresan en el territorio en actividades económicas que van desde la organización de mercados, mercados de consumidores, de productores, mercados comunales, comedores populares, hasta hacer insumos, hasta convertirse en insumos de la manufactura de bienes procesados, llegando a ser la base fundamental de actividades que se organizan alrededor del consumo y la alimentación sana. Igual ocurre con los proyectos de construcción, cuya capacidad multiplicadora de otras iniciativas los convierte en motores que arrastran la producción de insumos para la construcción, la necesaria dotación de maquinarias y equipos y de actividades complementarias que se ubican en la generación de capacidades que garanticen la calidad de las obras. Nos referimos a proyectos, por ejemplo, de capacitación y entrenamiento de los trabajadores involucrados en los proyectos habitacionales. O sea, que incluye la capacitación dentro de esa cadena hacia atrás. La industria de la construcción, orientada a satisfacer las necesidades de vivienda y hábitat, es el hacia adelante, el vínculo hacia adelante, satisface la necesidad de vivienda, hábitat, configura y reconfigura el territorio, genera un conjunto de actividades vinculadas con la producción del espacio urbano. La cadena de la industria de la construcción, a su vez, está conectada con otra cadena que tiene su núcleo en la industria forestal, que al mismo tiempo genera elaboramientos o vínculos hacia atrás y hacia adelante. Se trata no solo de producir la madera, sino de transformarla y que los productos derivados se conviertan en insumos de la actividad de la construcción. Tales incidencias en los elaboramientos y encadenamientos productivos adquieren una dimensión especial en la generación de un bien esencial como el agua. La producción y almacenamiento de agua se convierte en un nodo fundamental que permite conectar, por ejemplo, no solo la producción de alimentos, sino la creación de hábitat. El agua garantiza la producción y reproducción de la vida, en la medida que garantiza no solo la salud, la alimentación, sino el disfrute vital del hábitat. En tiempos donde la crisis sanitaria, las restricciones de recursos y el bloqueo nos llevan a buscar respuestas, no solo en el campo de la producción agrícola, sino en el logro de la garantía del autoabastecimiento, soberanía alimentaria y salud. Asimismo, tanto la producción de agua como la de energías alternativas son catalizadores para el desarrollo de tecnologías, de innovaciones, resultado del reforzamiento de la capacitación, la educación y la investigación. La vinculación entre el conocimiento científico, la capacidad innovadora, la difusión y la comunicación participativa y protagónica de las fuerzas creadoras del trabajo y de la organización social y popular de la producción es en sí una de las actividades fundamentales de la dimensión económica. La economía productiva en el proyecto de los Valles del Tuy se plantea desde esta visión integral, sistémica, donde lo productivo, lo social, lo territorial
y la participación política se apoyan en las capacidades endógenas para provocar un cambio en las estructuras existentes, incidiendo tanto en los retos planteados en el Estado Miranda o por el Estado Miranda, como el papel estratégico de los valles del Tuy y de Miranda en la economía nacional. Gracias, José Félix. Podemos medir aquí que de una liberada de los modelos dominantes es hacer tanto como sea posible lo más locales posible. El local puede estar continental, puede nacional u regional. Esto es particularmente cierto para la producción agrícola. Invitó María Eugenia Colel, arquitectos, para exponer el trabajo sobre uno de los 3 ejes prioritarios de nuestros estudios, la agricultura en el siglo XXI. Muchas gracias. Como parte de los aspectos positivos que ha introducido el COVID-19, se puede mencionar la oportunidad de demostrar que los valles del Tuy es una región potencia en la producción agrícola y pecuaria, no solo para el consumo interno, sino para abastecer a una buena parte de la región capital. También podemos agregar la influencia que ha ejercido sobre actividades productivas nuevas y diferentes, en favor de la creatividad individual y colectiva, que, aunado a las necesidades presentes, se ha traducido en innovación para el bienestar. El proyecto de agricultura del siglo XXI plantea optimizar los recursos del suelo, agua y energía existentes para potenciar y optimizar los procesos de producción de alimentos con una visión de paisajismo sustentable y ecosocialista. El proyecto plantea 3 escalas. La escala regional, definida como aquella que conoce las potencialidades geográficas y las fuerzas económicas y productivas del territorio, para la producción, el procesamiento, la distribución y la comercialización de alimentos y productos derivados a los distintos sectores del país. Esta escala responde a las políticas de producción nacional y regional. La escala comunal se presenta como el activador de las políticas nacionales y regionales. La producción es a través de la participación de una o varias comunidades organizadas para dar respuesta a las necesidades de consumo comunitario, así como el procesamiento, la distribución y comercialización del excedente productivo en comunidades aledañas. Y por último, la escala familiar se define como aquella que se realiza en el hogar, para la producción de rubros de ciclo corto, de insumo particular, como son plantas aromáticas, medicinales, entre otros. Es importante destacar la experiencia del CLAP, que ha sido clave para la consolidación política y social de la revolución. Estimamos conveniente considerarla entonces como la organización rectora de los requerimientos de producción. Una propuesta es inserar la funcionalidad de la comuna referida no solo a la distribución del beneficio, sino al empuje de la economía productiva. Se requiere articulación y organización para convertir al CLAP TUI en el organismo rector de los requerimientos de la producción, de acuerdo al territorio, optimizando la producción existente con capacitación, tecnología y recursos, e incentivando la producción de rubros de la cesta básica, donde sea viable técnicamente. ¿Qué se come en Miranda? Y promover la industrialización del proceso de transformación en productos procesados, como por ejemplo el maíz, convertirlo en harina, en aceite, entre otros. Para completar el sistema, se propone la implementación de viveros como centros articuladores del saber, de técnicas y de producción de semillas, tanto a escala comunal como a escala familiar. La propuesta de paisajismo sustentable, productivo, se presenta estructurada sobre el sistema acuífero de los valles del Tuy. Está compuesto por el río Tuy, el río Guaire y las quebradas principales. En relación a los terrenos identificados como INTI, que en muchos casos hasta la fecha son improductivos. Es una visión integral de desarrollo productivo ecosocialista a escala regional. La estrategia del paisajismo productivo está definida por 3 sistemas de parques. Tenemos el parque natural, urbano y agroforestal, que están impactados en las escalas regional, comunal y familiar de forma transversal.
El parque natural, compuesto por las áreas verdes, en conjunto con el sistema acuífero y las áreas de protección de ríos y quebradas, contempla actividades como la reforestación y conservación de los ambientes naturales identificados. El parque urbano plantea la construcción del paisaje comunal, desde lo cultural y social. Es el lugar de identidad, de saberes colectivos, es lugar de integración y articulación de la sociedad. El parque agroproductivo se enfoca en la producción agrícola, la producción pecuaria y en la explotación forestal, por medio de propuestas sinérgicas que, como los SAF, sistemas agroforestales, y la acuicultura, entre otros, impulsan la economía productiva, siendo siempre el río Tuy el elemento estructurante de la articulación y organización de los sistemas de parque. Se analizó el Plan Siembra 2020 en los valles del Tuy y podemos corroborar el impacto de las áreas definidas en la propuesta del sistema de parque agroproductivo. Estamos cerca del 34% del territorio disponible para ser ocupado por la actividad agropecuaria, y eso que solo se está incorporando terrenos INTIS adyacentes a los componentes del sistema acuífero. Esto demuestra la potencialidad que tenemos dentro de los valles del Tuy para ser un área productiva. La propuesta de paisajismo sustentable, podemos observar en este mapa el sistema de parques, los 3 sistemas de parques y su articulación e integración en el territorio. Siempre el río Tuy y el río Guaire y las quebradas principales como elementos estructurantes dentro de estos sistemas de parques. Esta es una propuesta que pretende impactar al sistema productivo en los temas de agua, energía y producción de alimentos, para lo cual se proponen infraestructuras experimentales como las presas de derivación, que permiten captar y gestionar agua y producir energía de forma localizada en beneficio de las actividades agrícolas y pecuarias. El perfil del río Tuy muestra una pendiente aproximada del 2%, lo que se presenta como una situación ideal para plantear técnicas de derivación de agua y su posible aprovechamiento energético, con la construcción de presas de derivación a lo largo del recorrido de los ríos y las quebradas más significativas, estructurando el territorio no solo desde el punto de vista de las áreas productivas, sino del agua como elemento fundamental. El sistema de parque agroproductivo a escala regional podemos observarlo en torno al río Tuy, con áreas de protección y conservación articuladas con áreas de reforestación y parque urbano como un núcleo urbano de los pueblos del Tuy, en este caso de Ocumare. Se presentan alternativas de producción, como son la agricultura intensiva y los sistemas agroforestales, que permiten un aprovechamiento óptimo del recurso suelo, basado en la articulación del proceso de rotación de cultivos, combinados con áreas de producción forestal y pecuaria. Todo esto apoyado en infraestructuras experimentales para la gestión del agua y la generación de energía, como ya vimos. El sistema de parque agroproductivo se apoya en el sistema SAF, que significa Sistema Agroforestal. Y en este caso se están proponiendo 2 modalidades. El SAF 1 está relacionado con la producción agrícola más la producción forestal. Es una combinación productiva que tiene un tiempo máximo de aprovechamiento de 4 años. Consiste en intercalar franjas agrícolas de rubros alimenticios de ciclo corto y medio con producción forestal de aprovechamiento industrial. Estamos hablando de especies de crecimiento medio como el sakisaki, caoba, teca, cedro, eucalipto, roble. Hablamos de 4 años, ya que el tamaño de los árboles o la producción forestal tiene un promedio de 4 a 6 años para llegar a los diámetros y a las alturas requeridas para su utilización industrial. Ya a partir de los 4 años, la sombra que generan sobre los otros cultivos hace inviable la producción de ciclo corto-medio agrícola. Este sistema tiene un rendimiento aproximado por hectárea de 5.200 metros cuadrados de rubros alimenticios y un promedio de producción aproximado de 680 árboles maderables. Estamos hablando entonces de la producción por hectárea. El SAF 2
es un sistema de silvicultura o silvipastoril. Es una combinación productiva que incluye el cultivo de pastos para la nutrición bovina, áreas de corrales para pastoreo y producción forestal de árboles maderables. Este sistema tiene un rendimiento aproximado por hectárea de 2.600 metros cuadrados de potreros, más 2.600 metros cuadrados de siembra de pastos rotativos y 680 árboles maderables como el eucalipto. Ambos sistemas buscan el aprovechamiento sustentable del recurso suelo. Pasamos ahora al sistema de parque urbano a escala comunal, en donde se propone a partir de la reinterpretación del concepto de parque urbano, en el cual se plantea una visión integral y sustentable, donde tengan cabida la recreación, el deporte, el ocio, la cultura, la educación, todo esto articulado con la producción y el procesamiento de productos agrícolas y pecuarios a escala comunal. La inclusión de viveros como centros de formación y asistencia técnica y, por supuesto, centros de acopio y distribución de la producción en esos parques. Todo esto también está integrado en un sistema de infraestructuras experimentales, de captación de agua, de generación de energía solar e hidráulica. Es decir, estamos hablando de un paisajismo productivo, sustentable y ecosocialista. Por último, vamos a analizar la agricultura urbana con incidencia directa en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya que estamos hablando de la escala familiar. Se enfoca en la definición de áreas dentro y fuera de la unidad de vivienda para la producción a escala de alimentos agrícolas y avícolas. Las ventanas, paredes y techos son totalmente aprovechables para la producción de alimentos, plantas aromáticas y plantas medicinales, siempre de ciclo corto a ciclo medio. También las áreas comunes, cuyo mantenimiento puede ser asignado con el fin de producir alimentos, en parcelas de 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, servidas con infraestructuras experimentales para la captación y reutilización de aguas, integradas al paisajismo del urbanismo y en consonancia con el desarrollo del tema hábitat. A final de cuentas, el COVID nos exige ser más productivos, más creativos y más conscientes de nuestras acciones y sus repercusiones en el medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Quizás podemos agregar la importancia de estructurar y desarrollar un modelo de producción agrícola que participa de manera radical y poderosa en la salida del modelo económico que aún prevalece hoy en Venezuela. Modelo que se incluya voluntariamente en los debates que se realizarán a nivel regional, nacional y continental para el desarrollo de una agricultura tropical integrada en la planificación regional para el establecimiento de un proceso agroecológico que conduzca a la construcción de un ecosocialismo bolivariano. En otra palabra, una agricultura que permite la apropiación general de un entorno de vida común para todos. Una agricultura para habitar el territorio. Entonces, dejo la palabra a Servando García, arquitecto, sobre el tema de hábitat. Los núcleos de desarrollo local son una propuesta del Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular que plantea establecer en los valles del Tuy una red de espacios que brinden apoyo logístico a la producción proyectada para la región en 4 sectores estratégicos: el sector construcción, sector producción de alimentos, sector capacitación y sector salud. En esta entrega haremos énfasis en el estudio de la plataforma operativa necesaria para la producción de alimentos. Partiendo del diagnóstico realizado a los valles del Tuy durante el año 2019, hemos identificado 18 urbanismos de la Gran Misión Vivienda que reúnen condiciones propicias para desarrollar la agroecología, tanto en el territorio que ocupan como en sus alrededores. De estas características queremos señalar como potencialidades la alta densidad de población de los urbanismos, la organización de las comunas y las cualidades físico-espaciales de estos entornos. Entre los 18 urbanismos suman aproximadamente 1.046 hectáreas cultivables. Más de la mitad de esta superficie se concentra en Ciudad Zamora, Miranda, Bicentenario, Salamanca y Lomas de Guadalupe. En el 88% de estos recintos se encuentran construcciones paralizadas con distintos avances de obra. Estas estructuras se presentan como oportunidades para desplegar una avanzada de núcleos de desarrollo local
de distintos tipos según la especialidad de cada comuna. La adaptación que deben sufrir estas estructuras varían desde simples operativos de limpieza hasta la disposición de elementos divisorios, cubiertas o el establecimiento de protocolos de uso temporal y permanente, llegando a pensar inclusive en intervenciones itinerantes y efímeras. En este documento nos concentramos en la gran misión vivienda como espacios viables para aplicar la propuesta, pero sin embargo, hemos identificado fuera de los urbanismos otra docena de infraestructuras estadales que reúnen condiciones similares en algunos casos donde solo es necesario instalar protocolos sanitarios y de uso para realizar pequeñas adaptaciones y adaptarlos a las condiciones actuales. Como prueba de diseño, hemos establecido Ciudad Zamora, donde el espacio disponible ocupa aproximadamente 114 hectáreas. Como sabemos, Ciudad Zamora está ubicada en el municipio de Urdaneta, en los Valles del Tuy. Como parte del análisis, clasificamos toda la superficie de la intervención en dos zonas. Una primera zona que ocupa el 49% del área total, sumando 56.4 hectáreas, donde se ubican aproximadamente 2.740 viviendas ya culminadas y 1.380 viviendas en proceso de construcción. Esa parte del urbanismo está habitada actualmente por 1.098 personas aproximadamente. En el 51% restante, que identificamos como zona 2, ocupando 61.3 hectáreas, se ubica una planta de prefabricados de concreto para la construcción con una capacidad instalada de producir 2.000 viviendas al año. En total, en toda la poligonal, contamos la existencia de 69 estructuras inconclusas, con un 75% de avance de obra. Entre todas, suman 33.100 metros cuadrados de superficie aprovechables y destinadas inicialmente, según el proyecto original, para el uso de vivienda y equipamientos. Continuando con la prueba de diseño de Ciudad Zamora, establecimos dos prioridades temporales. Dada la crisis global y local que atraviesa Venezuela, entendemos que incrementar la producción de alimentos es una prioridad nacional que se está abordando desde el corto plazo. Como parte de la propuesta de los núcleos de desarrollo local dentro de Ciudad Zamora, se identificaron 41.6 hectáreas accesibles por vía pavimentada que son cultivables a través de cualquiera de los métodos que plantea el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular como agricultura del siglo XXI. Parte de este ejercicio consiste en mostrar que de las 69 estructuras inconclusas, se requieren solo 21 de ellas para la instalación de la plataforma logística necesaria para la producción de alimentos, es decir, el 30% de lo disponible. El 70% restante puede ser desarrollada para vivienda. Para tal fin, en el mediano plazo, se hace necesario estudiar la posibilidad de adaptar a la nueva normalidad el hábitat propuesto por la Gran Misión Vivienda para los Valles del Tuy. En este sentido, planteamos un ejercicio de diseño que parte de la situación existente y las posibilidades concretas, según el caso de estudio, para abrir el debate y la discusión sobre el hábitat que necesitamos para el futuro. Profundizando un poco en los núcleos de desarrollo local, específicamente sector producción de alimentos, quisiéramos primero mencionar que el diseño de un protocolo de uso para el desarrollo del sector producción de alimentos que presentamos en este trabajo es un ejercicio específico y no el diseño de un prototipo replicable. Cada caso de estudio tiene particularidades diversas que bajo un proceso de planificación sui generis pueden traducirse en potencialidades. Sin embargo, como parte del diseño de este protocolo de usos, hemos identificado las siguientes tipologías arquitectónicas como temas a desarrollar. Primero, áreas de cultivo, casas de semilla, vivero, granja escuela y un sistema de distribución que debe funcionar encadenado y relacionado directamente con un sistema también de distribución de abastecimiento y accesibilidad a la producción misma. Además de esto, como parte del trabajo que el laboratorio viene desarrollando sobre el agua y la madera, planteamos una serie de microinfraestructuras conectadas en red que sean de gestión comunal y que se desplieguen sobre el territorio. Algo así como un sistema de equipamientos que planteen una nueva forma de gestión de tanto del agua como de otros recursos vitales para el desarrollo de los sectores que hemos mencionado anteriormente. Dentro de esta línea de trabajo,
estamos desarrollando una serie de infraestructuras para la producción de agua, específicamente en 3 líneas de trabajo. Sistema de pozos o de extracción de agua subterránea, por otro lado el sistema de captación de aguas pluviales y en tercer lugar un sistema de captación de humedad ambiental que se encuentra en fase experimental. Profundizando un poco en el estudio de estas infraestructuras para la producción de agua, quisiéramos mencionar que en un ambiente como el de Cuba, que produce un promedio de 1000 milímetros de agua pluvial al año, estimamos que se pueden captar 30.000 metros cúbicos de agua anual, instalando superficies de captación en las 69 estructuras existentes que ya hemos mencionado y en relación, por supuesto, con un sistema de tratamiento, almacenamiento y distribución. Partiendo de la estrategia del laboratorio que estudia el manejo del recurso hídrico, planteamos el desarrollo de una serie de instalaciones que combinen 2 actividades relacionadas directamente con la producción del agua. Una instalación que por un lado es una estación de bombeo y distribución de aguas subterráneas, pero por otro lado es un punto de captación y distribución de aguas pluviales. Es decir, es una instalación de doble propósito que expresa también de forma icónica la gestión colectiva y transparente del agua. Como en este caso que presentamos aquí, que buscamos interpretar las particularidades de Ciudad Yuna y a la vez avanzar en la investigación del laboratorio acerca de la construcción con madera. En este caso, hablando un poco del ejercicio reflexivo que hicimos sobre la vivienda, quisiéramos mencionar que partiendo de la estructura existente en Ciudad Zamora, partiendo también de la tecnología constructiva disponible en la fábrica que hemos mencionado que se ubica en el urbanismo, y al mismo tiempo de la tipología única diseñada en el proyecto inicial, planteamos una reflexión sobre la importancia de la vivienda en un escenario post-pandemia, tocando tópicos sustantivos como la flexibilidad programática de uso, la participación de la comuna o la sociedad organizada en la producción de tipologías diversas de vivienda y la mezcla de usos dentro de la edificación, reservando siempre la planta baja principalmente para el uso común. Por último, un tema también fundamental, que es la relación de la vivienda con el ambiente y la actividad productiva de la familia. Ya para culminar, en esta última lámina, presentamos una síntesis entre el núcleo de desarrollo local y el ejercicio de vivienda que hemos planteado como reflexión a mediano plazo. Además, quisiéramos mostrar nuestro interés y hacer énfasis en la intención que tenemos por producir una tipología de equipamiento que sea el espacio físico del CLAP, pero que también sirva para desplegar dinámicas como las ferias de pueblo a pueblo, la alpargata solidaria o distintas iniciativas que ya hemos mencionado. Esto pensando en un equipamiento de nueva generación necesario para dotar de una plataforma física a una serie de actividades que se vienen dando de forma improvisada sobre calles, estacionamientos o cualquier espacio disponible. Para terminar, quisiéramos recalcar el carácter específico y particular del ejercicio que estamos presentando. Si bien es un producto que muestra detalles en los que podríamos detenernos y profundizar, creemos que lo sustantivo de la propuesta es considerar al núcleo de desarrollo local como un conjunto de enunciados amoldables a cada caso, enfocados en establecer el espacio físico necesario para lograr el incremento o apoyar el incremento en la producción local de sectores específicos, estratégicos, y pensando que es una estrategia posible aprovechando las condiciones concretas de los valles del Tuy. Gracias. Muchas gracias, Servando. Aquí medimos la importancia de las herramientas urbanas y arquitectónicas que permiten articular y poner en práctica, en el contexto actual de crisis de salud, política, económica, las 2 etapas del proceso emprendido. El corto plazo, que no es el inmediato, para responder a esta situación en el marco de las orientaciones estratégicas definidas colectivamente. El medio y largo plazo, tiempo de fabricación de la transformación del territorio. Creo que también debemos enfatizar, a partir de la presentación que acaba de hacer Servando, la importancia hoy de hacer con y desde lo que existe.
lo que existe a nivel natural, lo que existe a nivel del marco de la construcción, etcétera, etcétera. Pronto tendremos que volver a estos dos puntos importantes del proceso actual. Y sin transición, doy la palabra a José Gregorio Rangel, ingeniero, que abordará la cuestión vital de la producción de agua. El agua es el elemento indispensable para la vida y para todas las actividades humanas, culturales, de producción. En estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID-19 lo es mucho más. Desde el laboratorio vinculamos el tema agua con energía y desechos. A partir del diagnóstico que realizamos en el 2019 en el laboratorio, el estado Miranda se identifica como un territorio rico en agua, es un territorio del agua, y el río Tuy aparece como el gran protagonista y organizador del territorio. La cuenca del río Tuy es una fuente principalísima de agua para la región capital. Todos los acueductos, desde el Tuy 1 hasta el Tuy 4, atraviesan los valles del Tuy. Sin embargo, la escasez de agua en la subregión es crónica. El sistema regional de agua lo conforma el acueducto Losada o Comarito, que cuenta con una infraestructura importante, igualmente manejada de forma centralizada. Estos sistemas requieren grandes cantidades de recursos y de energía, recursos humanos, maquinaria, para su operación, y son altamente dependientes, vulnerables, en relación a la producción de energía del sistema del Caroní en Guri. El territorio es abundante en agua superficial y con seguridad también lo es en aguas subterráneas. Es por eso que venimos trabajando la propuesta de un sistema de pozos que permite extraer el agua de los acuíferos para su uso directo, tanto no potable como para su uso potable, post-tratamiento. En estos sistemas debe entenderse el funcionamiento del acuífero y considerarse su conservación, evitando procesos de sobreexplotación y contaminación como han ocurrido en otros países, especialmente en Estados Unidos y en China, donde han ocurrido, digamos, desastres por el mal manejo del recurso subterráneo. Estos sistemas pueden concebirse desde la pequeña escala hasta la gran escala, con distintos niveles de financiamiento y etapas de ejecución. Presentamos para esto un enfoque holístico de gestión del agua que comienza con el manejo de las aguas de lluvias, especialmente para evitar inundaciones y otros fenómenos asociados. Luego los sistemas de abastecimiento, distribución y saneamiento hasta retornar el agua sin contaminantes a la naturaleza, o incluso se plantea la reutilización del agua. Los sistemas enmarcados en rojo, que vemos acá en la lámina, y en naranja, de abastecimiento y saneamiento, existen en el territorio y cuentan con una infraestructura muy importante, pero existe con fallas. No tienen actualmente la capacidad de brindar un acceso de agua potable y de saneamiento seguro a la población, tal como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y nosotros como país hemos suscrito estos objetivos. No existen sistemas de reutilización de las aguas, ni un uso diferenciado de las mismas, en parte porque somos un país tan rico en este recurso que estas políticas no se han planteado, reutilizar las aguas que consumimos. Los problemas del sistema son evidentes. Hay comunidades en los valles del Tuy que duran 15 días sin abastecimiento de agua y existen altos niveles de contaminación en el río Tuy. Quizás hoy son menores por la paralización de la actividad industrial. Adicionalmente a este enfoque de gestión holística, queremos promover una gestión integrada de la cuenca del Tuy y en general de todas las cuencas del país. Deben manejarse de forma integrada, involucrando a todos los actores políticos y sociales. En el caso de la cuenca del Tuy, los actores van desde Aragua hasta Caracas, alcaldías, gobernaciones, gremios, comunas. Deben utilizarse las herramientas ya establecidas en la ley de agua, que es una ley bastante moderna y con instrumentos apropiados para la gestión. Proponemos la creación de nuevos sistemas locales de captación y abastecimiento. Una solución inmediata, de bajo costo y corto plazo, es la construcción de pozos de agua en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Adicionalmente, la cooperación internacional
tanto para el abastecimiento, la captación y tanto para el saneamiento, es una de las vías posibles y que consideramos claves para la mejora de los sistemas existentes. La construcción de nuevos sistemas o la formación, educación de la población y de los decisores, tanto locales como regionales. Adelantamos que estamos preparando una participación en el Foro Internacional del Agua a finales de este año. Este foro se va a realizar en París en diciembre de este año. Este foro es promovido por la UNESCO y es un espacio muy importante para concretar esta vía. Es por eso que es indispensable diseñar junto a la gobernación y al Consejo Científico del Estado Miranda una política del agua ambiciosa, con visión holística y que abarque todo el territorio. Presentamos un ejercicio conceptual para un proyecto del agua de alcance local, lo que es un caso de estudio, Ciudad Zamora. Es un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, proyectado con 4.120 viviendas, actualmente habitan unas 10.000 personas. Si estimamos una demanda de agua de 100 litros diarios, que es un estándar internacional, la demanda total sería en el orden de 1 millón de litros diarios. Esto es el equivalente a 27 camiones super cisternas de 36.000 litros. La propuesta consiste en crear 2 sistemas complementarios e interconectados, planificados en varias fases, independientes que puedan ponerse en operación al final de cada fase. Nuestro concepto es el de pequeños proyectos que sumados conformen un sistema donde cada pequeño proyecto pueda entrar en operación de forma independiente y que luego puedan interconectarse. Una suma de pequeñas inversiones interconectadas y con visión global holística, que no puede perderse esta visión. Promoviendo una visión diferente de gestión, distinta a la ya agotada imagen de Venezuela Saudita, donde se hacían grandes inversiones y proyectos que quedaban a la mitad sin entrar en operación, como es el caso del gigantesco TUI 4, que lleva ya décadas en construcción y no está operativo. Esto no quiere decir que se niegue la realización de los grandes proyectos, bien planificados técnica y financieramente para que sean viables. El primer sistema consiste en pozos con una capacidad baja, desde 1 hasta 5 litros por segundo. Estimamos que con unos 10 pozos de este tipo podríamos satisfacer la demanda de Ciudad Zamora. Podemos convertir a Ciudad Zamora incluso en una ciudad del agua, y esto es aplicable a cualquiera de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una ciudad con capacidad para almacenar agua para sí misma, incluso tener excedentes para otros procesos, como lo que es la producción agroecológica, que ya hemos comentado. En una primera fase, cada pozo tendría su tanque de almacenamiento con un posible diseño de un sistema de canales o riego para la arborización y el paisaje del urbanismo. Una segunda fase incorporaría un sistema de almacenamiento más elevado y de mayor capacidad para abastecimiento por gravedad del urbanismo. Y finalmente, una última fase de potabilización del agua. La premisa es un pozo a la vez, un tanque a la vez, una fase a la vez. El siguiente sistema consistiría en la recolección de las aguas de lluvia y las aguas atmosféricas en general, por humedad, como ya ha comentado el compañero Servando, con sus respectivos sistemas de almacenamiento. Esto sería la primera fase y se plantea aprovechar las estructuras inconclusas que existen en el urbanismo. Tenemos que aprovechar los elementos que existen en el territorio. En una segunda fase se plantea un sistema de drenaje sostenible que permitiría llevar agua a zonas pensadas para la producción agroecológica, la arborización, el paisaje, algunas lagunas o zonas húmedas para la recreación y la producción y cualquier tipo de actividad que se plantee. E incluso se puede plantear el saneamiento fitosanitario, que es un sistema, digamos, no convencional, pero más económico y amigable con el ambiente. Ambos sistemas deben considerar su interconexión a mediano plazo, de forma que el agua excedente del sistema 1 se aproveche en el sistema 2, sin perder la visión global con todo el territorio. Con el enfoque holístico, sistémico presentado y con una primera experiencia en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, podríamos desarrollar ciudades y urbanismo del agua, manteniendo la premisa de proyectos pequeños desarrollados en fases que se vayan interconectando. Todo esto complementando e integrando a los sistemas existentes, vinculando agua, energía, saneamiento, producción y paisaje, y teniendo como premisa una gestión social del recurso. En lo que se refiere a la energía, con tantos cursos de agua en el territorio, siendo los Valles del Tuy y el Estado Miranda una región del agua, un territorio del agua, proponemos la colocación de turbinas
de pequeña escala para la generación eléctrica. Esto es una posibilidad. De igual forma, que los sistemas locales del agua, las turbinas pueden ubicarse en sitios claves cercanos a la Gran Misión Vivienda Venezuela, o por ejemplo la Hacienda Quiriquire, que es un punto clave para la producción agropecuaria, y que puede ser administrada por los decisores locales y por la comunidad organizada. Estos sistemas podrían incluso darle independencia a los sistemas de agua propuestos para disminuir la vulnerabilidad existente y su dependencia con la energía producida a cientos de kilómetros de distancia en el Guri. Además, pudiéramos incluso proponer con los sistemas de las presas para la derivación del agua y los canales a lo largo de todo el territorio y el paisaje, aprovechar el agua natural, los drenajes y las lluvias para la producción de energía. La construcción de estas turbinas no representa un reto para la ingeniería nacional, son sistemas con una infraestructura sencilla y de escala pequeña, totalmente manejable para la escala que estamos trabajando a nivel local e incluso a nivel comunal, sin perder nunca la visión global de manejo del territorio. Para finalizar, presentamos una imagen de un trabajador manejando lo que es un pozo petrolero. Esto es un poco para hacer la relación y decir lo siguiente. Somos un país con mucha experiencia y conocimiento en temas de energía y agua. Tenemos profesionales en temas de arquitectura y de ingeniería y con mucha experiencia. La construcción de los grandes y complejos sistemas centralizados como la electrificación del Caroní, Curi, Macagua, Carobachi, Tocoma o los sistemas TUI de abastecimiento de agua lo demuestra. El problema acá no es un problema tecnológico ni de conocimiento. Desde nuestro punto de vista es un problema del modelo y de la gestión. El conocimiento debe promover una nueva gestión social de los recursos que existen en el territorio, con la presencia del Estado y de las comunidades organizadas, que ya están organizadas en el territorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Vemos aquí que los problemas planteados, así como las propuestas hechas que tuvieron, invitan a examinar colectivamente para desarrollarla la articulación entre dos necesidades estructurantes de la subregión, del estado de Miranda y de la región capital, a saber, la definición de una ambiciosa política regional de agua y la organización del control social de la producción de agua. Entonces, la preocupación cotidiana de una gran parte de la población mirandina, a la que debemos proporcionar rápidamente respuestas confiables, debe ser objetivo del debate sobre la plataforma en desarrollo. Carola Herrera, arquitecto, te dejo explicar el principio de esta forma en el contexto más amplio de crear una red de espacios comunales. Gracias. Con la idea de impulsar la transferencia del poder al pueblo organizado, el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular está planteando los espacios comunales. ¿A qué nos referimos con espacios comunales? A esos espacios de acción sociopolítica para la planificación y gestión del territorio común, de experimentación democrática, de lucha contra el neoliberalismo para hacer frente a las adversidades. El término espacio hace referencia a la comuna como esa unidad territorial equivalente con sus competencias y una jurisdicción inherente a ese espacio geográfico. Nos referimos a lo comunal por la acción de planificar y gestionar el territorio común para ese control social del espacio. Las acciones de estos actores sociales organizados producen nuevos espacios políticos, económicos, sociales, físico-territoriales y culturales. Con base a sus acciones, en la práctica concreta, se identifican como prioritarias las siguientes áreas. Tenemos las áreas de agua y energía, de producción y alimentación, de hábitat y vivienda, de producción social y salud, y agricultura del siglo XXI, que han conversado cada uno de mis compañeros. Cada una de esas áreas está planteando el asumir las áreas temáticas como problemas colectivos. Cada una de estas áreas hoy en día son asumidas por las comunas en cogestión con el poder público para atender los diferentes requerimientos de la población en una red
donde se articulan los distintos componentes y situaciones en una misma área. Vemos además que así se hacen frente a través de las distintas misiones a distintos requerimientos de la población, muchas veces bajo la modalidad de casa por casa, creando unas redes temáticas para la atención de sus necesidades. Aquí vamos a dar un ejemplo en el eje Santa Teresa Cartanal Suapire, que está estructurado en 19 comunas. De esas 19 comunas, 3 son urbanas, 3 son rurales y 13 son mixtas. Vemos entonces que se genera una expresión en que cada comuna se va a generar ese equipamiento social, esa sede del poder popular para el control social del territorio, para articular y coordinar la gestión y la planificación del territorio, comprendido dentro de una necesaria visión sistémica. Uno de los elementos que vemos es la necesaria correspondencia entre los gobiernos comunitarios, que son una propuesta actual de la Gobernación de Miranda, con la comuna, donde vemos que hay que el gobierno comunitario está organizado con un jefe de seguridad ciudadana, un jefe de salud, uno de educación, jefe de la milicia y jefe de la comunidad, que perfectamente pueden actuar en apoyo o en correspondencia con cada uno de los comités y las comisiones que estamos planteando en estos espacios comunales de la agricultura del siglo XXI, de las aguas y energías, de la protección social y la salud, de la producción y la alimentación y del hábitat y vivienda. Uno de los aspectos que estamos abordando justamente en este momento es esa correspondencia territorial para que se plantee la articulación entre los 31 cuadrantes propuestos, los cuadrantes de paz propuestos por la gobernación y las 19 comunas que son parte de la organización social. Eso es un trabajo que en este momento está abordando el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular para comprender esa articulación. A raíz de esto surge la necesidad de generar una plataforma para la información y comunicación al servicio de las actividades desarrolladas en Valles del Tuy. La misión es satisfacer las necesidades de información que tiene el poder organizado para generar asesoramiento, asociaciones, herramientas, proponer o construir organizaciones para actuar, para profundizar en preguntas que muchas veces que se plantea el pueblo organizado, para generar debates, responder dudas o inquietudes a través de distintos recursos que pueden ser la radio, la televisión, el teléfono, el internet, entre otras tantas alternativas que necesitamos para esa información y comunicación con el poder popular. Y uno de los puntos que se está buscando es justamente la articulación y la democratización de ese conocimiento técnico-científico y los saberes del poder popular. En la plataforma que estamos planteando, lo que se quiere es informar, educar y capacitar, tratando de construir la memoria colectiva del poder popular organizado. Y de los elementos que nos parecen prioritarios a abordar en esa plataforma está la agricultura del siglo XXI y el habitar como parte de la economía productiva comunal y el espacio comunal. Dentro de las preguntas y debates que se pueden plantear en esa plataforma están qué es el hábitat, cuáles son los derechos que incorpora el derecho al hábitat, cómo habitamos la agricultura, cómo habitamos la industria, a qué nos referimos con el entorno natural, el paisaje y la cultura, qué tipo de agricultura, qué es la agricultura familiar, la comunal y la subregional de lo que hemos estado conversando, cómo se articulan las escalas de producción agrícola, qué, cómo y cuándo sembramos. Desde el punto de vista de la economía productiva comunal, producir hábitat, producir agricultura del siglo XXI, cómo organizar proyectos para organizar una empresa asociativa y comunal, proyectos basados en la tecnología alternativa, y desde el punto de vista del espacio comunal, que es la ciudad comunal, que es el próximo en la organización del poder popular, cómo se estructura y se controla socialmente el territorio, cómo se relaciona el gobierno comunitario dentro del poder constituido y el poder popular
organizado dentro del poder constituyente. Son algunas de las preguntas que se pudieran discutir en esta plataforma virtual que se está planteando en el laboratorio. Bueno, muchas gracias, Carola. Y como conclusión, algunas palabras sobre los próximos pasos en el trabajo en procesos y definidos en la segunda fase de la alianza estratégica. Se propone 3 áreas de acción prioritarias para el próximo trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre. El primer eje es un eje de operacionalización. Poner en funcionamiento e iniciar la realización de las propuestas piloto presentadas hoy, así como las sometidas, discutidas y validadas con el Comité Científico de Miranda, y algunas pendientes que debemos presentar. El segundo eje es exponer y socializar la visión global del proyecto de desarrollo territorial. Redactar un documento para especificar y establecer las direcciones estratégicas a nivel territorial, urbano y arquitectónico para el Valle del Tuy y de manera más amplia a escala del estado de Miranda para el año 2021 y a medio plazo para 2025. Documento presentado al gobernador para su aprobación, luego puede ser objeto de debate público. El tercero será promover y desarrollar todo el proceso y sus acciones piloto a nivel internacional. La singularidad y la ejemplaridad del enfoque iniciado, la importancia de los desafíos políticos, sociales, económicos y urbanos, regional y nacionales, cristalizado en la región mirandina, la voluntad política afirmada, han permitido iniciar durante un año una dinámica de cooperación a nivel internacional, buscando inventar nuevas formas de vivir y trabajar juntos. Una iniciativa pionera a nivel internacional debería permitir nuevas conquistas populares en cuanto a los derechos universales a habitar y en cuanto a las respuestas reales y a los problemas de civilización contemporáneos que la crisis actual está recordando de manera aguda. Al nombre del equipo del laboratorio, gracias a todos.